Este programa lo vamos a reproducir también por medio de la red social, por la página Una Esperanza Viva. También estamos en YouTube, Una Esperanza Viva, buscanos con ese nombre. Y también estamos en Twitter, también como Una Esperanza Viva. Vamos a reproducir este pequeño mensaje, siempre tratando de compartir la palabra de Dios y que sea de edificación, ¿no es cierto? En estos tiempos donde la gente anda con miedo, en estos tiempos donde no hay trabajo para muchos y parece todo tan oscuro, tan negativo, qué lindo es presentar la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra de Dios es algo que nos da esperanza, nos da fuerza, aún en los tiempos de aflicción, de angustia. La palabra de Dios nos sostiene, la palabra de Dios nos levanta, ¿no? De esto se trata el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿no? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que quería compartir en Génesis 35, y esto nos habla de cuando estaba Jacob, ¿no es cierto?, que se le había muerto Raquel, su esposa, y fue así. Se encuentra en 35:16, Génesis 35:16, y dice así: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Gloria a Dios. Aquí en este pequeño fragmento de la palabra, en algo que estaba sucediendo realmente triste. Raquel estaba por tener su segundo hijo. El primero fue José, y en este momento se encontraba por dar a luz a su segundo hijo. Pero fue tan trabajoso ese parto, y como dice la palabra, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Y yo no creo que ella pudo haberle puesto ese nombre, sino que la partera, que estaba consciente, aunque las palabras de la partera eran de ánimo, en todo momento la partera quería darle esa fuerza, ¿no es cierto?, para que pueda nacer, aunque nació, gloria a Dios, porque dice la partera, dijo: y aconteció que había trabajo de su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y así fue, ¿no es cierto?, gloria a Dios, aunque con su última fuerza lo tuvo, y dice que se le llamó Benoni, mas su padre, que estaba ahí cerquita, le llamó Benjamín. Qué tremendo, ¿no? El significado de Benjamín significa hijo de la diestra, o también traducido en hebreo Benjamín, que es en hebreo, significa también derecha o virtud. Podríamos decir que lo que estaba diciendo Jacob, Benjamín, significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi confianza. Pero primero el nombre que se le había puesto primero, que era Benoni, significa hijo de mi dolor. Y qué tremendo, ¿no es cierto?, es darle ese nombre a ese niño que está viniendo a este mundo. A este mundo también se sufre. Este mundo que muchas veces es un mundo cruel. Es un mundo que quizás no tiene misericordia. Es un mundo donde vence muchas veces el más fuerte. Pero este niño venía con este nombre, ¿no? Hijo de mi dolor. Pero automáticamente el padre Jacob
ahí nomás, ¿no es cierto? No pasó mucho, dijo, no, este hijo se va a llamar hijo de mi mano derecha. Ese nombre fue el que le puso, que significa Benjamín, y lo bendijo de esa manera, ¿no es cierto? Jacob bendijo a ese niño que venía a este mundo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Qué lindo es decirle a tu hijo, tú eres mi mano derecha. Tener esa confianza. Cuando Jacob sucedió lo de José, ¿no es cierto? Que sus propios hermanos entregaron a vendedores que vendían esclavos y de alguna manera le mintieron a Jacob diciendo, tu hijo ha muerto, José, hemos traído sus vestiduras manchadas, alguna mala bestia, alguna fiera se lo ha devorado. Yo veo, ¿no es cierto?, a Jacob con un sufrimiento, como diciendo, era el hijo de Raquel, de mi primera esposa, una esposa que él amaba mucho y de los cuales tuvo a José, y cuando se le fue quitado, ¿no es cierto?, a José, que en realidad lo habían vendido sus propios hermanos, él puso todo su apoyo en su segundo hijo, y a tal punto, ¿no es cierto?, estaba tan apegado a su hijo, estaba tan apegado que le llamó, tú eres mi mano derecha. Y qué lindo es cuando tenemos esa confianza con nuestros hijos y poderle decir, hijo, tú eres mi mano derecha. Qué lindo que es. Yo estoy quizás en este tiempo, estoy aprendiendo a ser padre. Yo tengo 40 y algo de años y quizás no tengo mucho tiempo de convertido en Cristo. Quizás estoy conociendo, de a pasito estamos conociendo juntos, estamos conociendo a Dios. Y Dios te cambia el corazón, pero a veces cuando sucede que no queremos oír la voz de Dios, desoímos, ¿no es cierto? Y la familia crece, los hijos crecen también. Y sucede que cuando tu familia no está en Cristo y de repente uno se convierte a Dios, ¿no es cierto? Y a veces a los hijos les cuesta un poquito aceptar la nueva vida que Cristo nos da. Quizá mis hijos están aprendiendo junto conmigo a caminar en Cristo. Y muchas veces yo quiero que mis hijos sean como lo dijimos hace un ratito, ¿no es cierto? Que sean mi mano derecha, que sean como Benjamín. Poder decir, ustedes son mi mano derecha. Cuando yo no puedo hacer algo, yo puedo confiar plenamente en ustedes. Y esta era la confianza que tenía Jacob en su hijo Benjamín. Estaba tan apegado a él. Salmo 63:8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este salmo es profético y este salmo está hablando de Jesús, está hablando del Cristo, del Mesías. Y dice, mi alma está pegada a ti. En el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Acá podemos comprender por qué estaba diciendo yo que el Salmo 63 se refiere a Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí podemos demostrar que también Dios Padre, Jehová de los ejércitos, también tenía su mano derecha, aquel que le dio toda la confianza, ¿no es cierto? Gloria a Dios, que podía enviarlo, ¿no es cierto? Porque sabía que iba a hacer lo que él le había dicho, que iba a obedecer todos los mandamientos. Por eso también Dios envió al mundo a su Hijo, ¿no es cierto? Lo envió, pero no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y obedeció, no solamente obedeció, sino que también lo obedeció hasta la muerte. Gloria a Dios. Y este es su Hijo amado, Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y por eso podemos hacer esta analogía, ¿no es cierto?, de Benjamín, que significa mi mano derecha.
el que se sienta a mi lado, el que se sienta a mi derecha. Gloria a Dios. Todo esto significa, ¿no es cierto? Benjamín. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos ver la cristología en los salmos, se encuentra, si ustedes buscan por su diccionario y buscan diestra, va a salir en muchos de los salmos, va a simbolizar a Jesús. Por eso cuando Jesús se presentó con los fariseos, con aquellos que despreciaban, ¿no es cierto?, a Jesús, ellos mismos decían: ustedes leen la palabra, leen la Torá, leen las escrituras, pero ellos no podían ver a Jesús en la escritura, ellos no podían ver a Cristo en las escrituras. Ellos eran solamente mandamientos, ellos veían mandamientos, ellos veían la ley, pero no el corazón de la ley. No podían ver a Cristo en la ley, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Por eso cuando Jesús andaba con sus discípulos, mismo Jesús les iba revelando, y inclusive decían, los mismos discípulos decían: esto se ha escrito de él, ¿no es cierto? Gloria a Dios. También cuando Jesús cuando tuvo la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no es cierto?, aún el pollino atado también estaba escrito en la palabra de Dios, en los Antiguos Testamentos. Todo se cumplió, todo lo que estaba profetizado de parte de los profetas, que muchos fueron muertos, fueron aserrados, cuántos murieron. Pero Isaías también ya veía en el futuro, en una visión ya lo veía, al Cristo sufriente, al Cristo que iba a morir por nosotros, a un Cristo que realmente, gloria a Dios, podía verlo en el futuro, ¿no es cierto? Porque todavía no había llegado el Cristo a la tierra, pero él ya estaba profetizando que iba a venir alguien que iba a llevar nuestras enfermedades, alguien que iba a ser desechado. Todas estas cosas hablaba Isaías proféticamente. Él ya veía al Cristo, ¿no es cierto?, al Cristo sufriente y al Cristo vencedor. Podemos decir que el Cristo sufriente representa a Benoni, el hijo de mi dolor, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Un hijo que iba a tener que recibir muchas bofetadas, muchos desprecios, para que hoy nosotros tengamos vida, para que tengamos vida y en abundancia, para que cuando nosotros nos sentamos que somos desechados, que sentamos que no nos quieren porque estamos predicando la palabra, porque nos guardamos de este mundo. Y aún muchos que son religiosos, como en los tiempos de Jesús, había muchos religiosos, se creían tan santos, era tan, ¿no es cierto?, que no querían juntarse con gente que eran prostitutas, que eran aquellos que estaban mendigando, aquellos enfermos. No querían juntarse, no querían ni aún tocarlos, porque no querían contaminarse. Pero su corazón, ¿cómo estaba, no es cierto? Y todas estas cosas, Jesús miraba a aquellos fariseos, aquellos que escribían la ley, aquellos escribas. Jesús los miraba, pero los miraba por dentro. Y a lo último Jesús, ¿no es cierto?, les dijo: ustedes por fuera se ven hermosos, realmente se ven preciosos por fuera, la vestimenta blanca, con adornos, a la verdad se ven hermosos, parecen, como que dijo el Señor, parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Realmente me imagino aquellas caras de aquellos hombres, ¿no es cierto?, que estaban siendo expuestos delante del pueblo, porque ellos trataban de disimular, trataban de demostrar que eran dignos de Dios, y quedaban expuestos delante de Dios, delante de Jesús. Él miraba el corazón de cada uno de ellos, y hoy también Jesús mira nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? Gloria a Dios. Él era el Benoni, el hijo del dolor. Isaías dice, gloria a Dios, hay un versículo donde se encuentra
Y dice así, Isaías 53, si me ayudan a encontrarlo, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí podemos entender por qué él fue despreciado y desechado, hombre, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que padecer todo esto? Porque dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué terrible es ver la humanidad que desecha a Jesús. Desecha a Jesús y prefiere cargar el pecado. Ese pecado que lo hace, ¿no es cierto?, vivir una vida amargada, una vida sin paz. Porque el pecado, como dice, la paga del pecado es muerte. No solamente que si con el pecado, partiendo de esta eternidad, una vez que ya dejamos este cuerpo, no nos espera algo lindo. Gloria a Dios. Hay un cielo y hay un infierno. Muchas veces, un día escuché un predicador que me dijo: no hables del infierno. No hables del infierno porque asustás a la gente. Más vale no decirlo. Y yo le dije a este predicador: Dios va a tomar cuenta de tu vida. Porque hablar del infierno es también decirle: no vayas por ese camino. Ese camino hay un precipicio. Es prevenirle a la gente, ¿no? Porque la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, no es un invento mío. La Biblia lo dice, que hay dos caminos. Así que el cargar el pecado representa eso, no tener paz, ¿no es cierto? Por eso Jesús fue despreciado y desechado. Él cargó nuestros pecados y recibió todos los azotes. Y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es nuestro Dios, el Benoni, el Dios, el siervo sufriente, el hijo sufriente. Gloria a Dios. También podemos entender, ¿no es cierto?, cuando la madre cuando Raquel estaba muriendo, ¿no es cierto?, y dijo: este es hijo de mi dolor. Lo mismo también sucede con María, cuando en Lucas 2:35, si me quieren acompañar, en San Lucas 2:35 podemos también ver la semejanza. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios, 2:35, y dice así: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esto hablaba, ¿no es cierto?, de María. Decía, cuando aquel profeta y Simeón le dijo a su madre: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. ¿No es cierto? ¿Qué le pasó a Raquel cuando nació su hijo? ¿No es cierto? Como decía la palabra de Dios que habíamos leído, bendito Jesús, decía que dejaba su alma, ¿no es cierto?, como que moría en ese momento cuando estaba naciendo. Que dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Salía su alma, ¿no es cierto?, cuando estaba teniendo su hijo. Lo mismo le estaba pasando a María, cuando aquella espada traspasaría su propia alma, cuando lo iba a ver a su
Hijo en la cruz clavado, ¿no es cierto? Pero el profeta decía, gloria a Dios, que muchos corazones iban a ser revelados por aquello que estaba por acontecer. Dice, he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué semejanza. Acá podremos ver al Benoni representado como el Cristo sufriente, el Cristo que da su vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero también tenemos al Cristo representado como Benjamín, el que se sienta a mi derecha. Gloria a Dios. También lo dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Acá está hablando Jehová, ¿no es cierto? Y habla de su diestra, que con su diestra nos va a ayudar y nos va a sustentar. Aquí podremos ver a Cristo, representado al Cristo que nos da fuerza, al Cristo que nos ayuda y el que nos sustenta. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? ¿Quién se encuentra en este momento a la diestra de Dios? El Cristo glorificado, gloria a Dios. Y dice, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tomemos esta palabra y apropiémonos de esta palabra. Dice que están sujetos a Él ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué es lo que está sucediendo en Argentina hoy en día? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una potestad de enfermedad en contra de la familia, en contra de los matrimonios. Hay una potestad que está dividiendo, que está muchas veces el que está sirviendo a Dios. Hay un espíritu que le trata de sacarlo del camino, de como sea, ¿no es cierto? Gloria a Dios, poniéndole desánimo, levantando falsos amigos, falsos que hablan testimonio falso. También, ¿no es cierto?, hay un enfriamiento aún dentro de la misma iglesia. Hermanos que te pueden ver que están necesitando una visita, una ayuda, un abrazo, y muchas veces miran para un costado. Son potestades que hoy tratan de sacarte a un costado. Pero acá la palabra de Dios nos enseña y nos dice que todas estas potestades, ángeles y autoridades están sujetos a nuestro Cristo glorificado, a nuestro Dios, en cual nosotros tenemos nuestra confianza. Gloria a Dios. Y la hora está pasando, tengo mucho por decir, pero quiero decirte en esta noche que nuestro Jesús de Nazaret, Él venció para que nosotros tengamos vida, para que nosotros también, si Él venció al mundo, vosotros también vamos a vencer el mundo. Pero si Él también fue muchas veces fue desechado, muchas veces fue castigado, cuántas cosas recibió el Señor, también nosotros va a ser nuestra parte. Pero en todas las cosas Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Y ya para terminar el mensaje, quiero citar Apocalipsis 1:19. Y dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria a Dios. Pero como dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Gloria a Dios. Cuando se habla de la diestra, nosotros podemos entender que está
el Cristo glorificado, ¿no es cierto? Él es el candelero, y Él es el candelero representa el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y también habla de las estrellas, y podemos ver, uno dirá, pero estrellas, ¿qué serán las estrellas del cielo? No, las estrellas que están en la iglesia muchas veces son los pastores donde Él tiene un trato directamente con las estrellas de cada iglesia y con los candeleros. Cuando la iglesia no hace la voluntad, Jesús mismo en el Apocalipsis habla de quitar el candelero, y el candelero representa el Espíritu Santo. Pero nosotros, ¿no? Gloria a Dios, podemos ver la diestra de nuestro Dios que está en la iglesia, ¿no es cierto? Su mano derecha. Él nos dio a nosotros la potestad para que nosotros podamos vencer. Está todo sujeto en las manos de nuestro Jesús. Confiemos en nuestro Dios. Como dice Isaías 41:10, siempre te ayudaré, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, y con la diestra de mi justicia. Qué lindo, ¿no? Confiemos en nuestro Dios. Ya se está pasando la hora. Tenía mucho más para decir. En Deuteronomio 33:12 hay una bendición para Benjamín de parte de Moisés. Y dice: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Qué lindo, ¿no? Dice a Benjamín le dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Qué lindo, ¿no? Tener la compañía del amado en nuestras vidas. El amado de Dios es nuestro Jesús. Y nosotros también le amamos. Pero ¿sabe por qué le amamos nosotros? No porque nosotros somos buenos y le amamos porque realmente hizo todo, realmente se merece toda la gloria. Pero la palabra de Dios dice que le amamos porque Él nos amó primero. Él nos escogió primero. Nosotros no teníamos la mirada puesta en Él, teníamos la mirada puesta en las cosas de este mundo, pero un día Él tuvo misericordia de nosotros. Y a través del Evangelio, ¿no es cierto? Alguien que nos acercó al Evangelio, nosotros pudimos conocerle a Él, pero Él nos visitó primero. De Él es toda la gloria. De esto se trata el Evangelio. No porque nosotros hayamos dicho algo para convencer al hombre, sino que Dios mismo entró en el corazón del hombre, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Por eso también Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Qué lindo, ¿no? Él está a la puerta y está llamando. Si tú abres, yo cenaré contigo y Él conmigo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. También Pablo, podríamos denotar que él también, siendo un hombre castigador de la iglesia, él muchas veces, él cuando antes de convertirse a Cristo, perseguía y castigaba a los hermanos de la iglesia. Era un Benoni. Está representado ahí también, porque en su corazón era tan religioso, pero no había alegría en su corazón, sino dolor. Era un Benoni, hijo del dolor. Pero cuando se convirtió a Cristo, cuando Dios fue a su encuentro, cuando Jesús fue a su encuentro, este pasó a ser el que se sienta o en la mano derecha del que tiene Jesús mismo, ¿no es cierto? Fue a ser el Benjamín, el que se sienta a mi derecha, o el que tiene virtud, o el que está a mi derecha, o mi mano derecha. Todo esto significa Benjamín. Él mismo dice: circuncidado el 8º día. Esto se encuentra en Filipenses 3. Dice: de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, eran muy celosos, en cuanto a la celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, ¿no? Ahí estaba él. Pero él un día, Dios tuvo misericordia, y él fue la mano derecha de Dios. ¿Cómo será que fue la mano derecha? Que podríamos decir que un poquito más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él mismo, ¿no? Todas las cartas escritas por Pablo el apóstol
alguien que un día era Saulo como Benoni y después fue convertido a Pablo, ¿no es cierto?, la mano derecha de nuestro Dios, y él mismo, ¿no es cierto?, sean imitadores de mí, decía, como yo de Cristo. Este es nuestro Pablo, que amó tanto, fue tan celoso, así como cuando era celoso de la ley, era celoso también, pero por las almas de Cristo. Él era muy celoso por cada alma. Él sabía que Jesús pagó un precio muy caro por cada alma y que él no quería perder ninguna, aunque él también fue desechado, fue traicionado. En la cárcel nadie lo iba a visitar, pero él dijo en un momento, Jesús estuvo conmigo. Este es nuestro Pablo, que entregó su vida también. Y como él era ciudadano romano, no lo pudieron crucificar porque estaba prohibido por la ley romana crucificar a un romano, así que a él lo ejecutaron cortándole la cabeza. Y creo que de los Filipenses fue su última carta, donde él dice que en Cristo somos más que vencedores. Y esa es la última palabra de nuestro querido hermano apóstol Pablo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y en esta noche yo te declaro sobre tu vida, por más que vengan las enfermedades, que vengan las luchas, que venga lo que venga, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Toma esta palabra para tu vida. Si estás lejos de Cristo, acércate. Hoy es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Vuelve a Cristo, vuelve a Jesús. Él te está esperando, Él te quiere redimir, Él quiere hacer de ti un siervo de Dios para que lleve su palabra, su evangelio a muchos lugares, a mucha gente que está necesitando. Hay muchos Benoni hoy en estos días. Hay muchos Benoni que están en cada familia, en cada hospital. Hay alguien que está sufriendo y Dios quiere hacerte un Benjamín, un mano derecha. Qué lindo es. Gloria a Dios. Dice Jesús que nos vamos a sentar con Él. A la diestra del Padre vamos a estar con Él. Gloria a Dios por nuestro Dios. Bendito Jesús. Vamos a entregar el programa. Quiero hacer una mini oración, así que agradeciendo. Padre amado, te damos gracias por habernos dado esta oportunidad, Señor, de hacer tu programa, Señor. Esperamos haber hablado bien tu palabra como debe ser, siempre teniendo en el corazón las almas, Señor, que tú pagaste en la cruz del Calvario por cada una. Valen muchísimo, Señor. Una de tus almas vale, no hay plata ni dinero ni cosa en este mundo que pueda pagar por una alma, Señor. Así que lo hacemos con todo respeto, siempre hablando de tu venida, Señor, hablando del perdón y del evangelio, que son las buenas nuevas, Señor. Así que bendecimos, Señor, esta audiencia, bendecimos esta radio, bendecimos, Jesús, a los pródigos, que se puedan, Señor, tener ese tiempo, ese encuentro para venir a ti y puedan reconciliarse contigo, Señor, y que puedan contar testimonio diciendo: yo escuché en una radio, me tocó esa palabra al corazón y hoy vengo a los pies del Señor. Así que esta palabra corra, mi Dios, en estos tiempos y que sea de mucha, pero de mucha bendición. Dios bendiga. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, me despido. Hasta el próximo miércoles, las 21 horas. Dios bendiga a los hermanos del Facebook, a los hermanos de Twitter, también YouTube, y a los hermanos y a los amigos de la 106.3 FM. Bendición. Dios los bendiga. Seguimos hasta el próximo viernes. Una esperanza viva. Nos vemos. Dios los bendiga. Amén.